Mezcla racémica. En química, una mezcla racémica o racemato es el que contiene cantidades iguales de enantiómeros izquierda y de la mano derecha de una molécula quiral. Las primeras mezclas racémicas conocidas eran ácidos racémicos, que Louis Pasteur descubrió que una mezcla de dos isómeros inactiméricos de ácido castárico. Un racemato es ópticamente inactivo, lo que significa que no hay rotación neta de la luz polarizada en un plano. Aunque los dos enantiómeros rotan la luz polarizada en un plano en direcciones opuestas, la rotación cancelará porque están presentes en cantidades iguales. Una mezcla racémica contiene igual cantidad de los dos enantiómeros de una molécula. Por lo tanto, la mezcla no presentará actividad óptica. Sus propiedades físicas, punto de fusión y punto de ebullición, etc., pueden ser diferentes a los de los enantiómeros. Óptica. La pureza óptica es la medida del exceso de un enantiómero sobre el otro en una muestra ópticamente activa. Un compuesto ópticamente puro es 100% de un enantiómero. Una mezcla racémica es 0% en pureza óptica, ya que el 50% de un enantiómero cancela la actividad óptica del 50% del otro enantiómero. El porcentaje de pureza óptica se mide comprobando la rotación específica de la muestra a aquella del estereoisómero puro y aplicando la siguiente ecuación. Porcentaje de pureza óptica es igual muestra entre enantiómero puro por 100. Los enantiómeros o enantimorfos, del griego enantios, opuesto del morfo, también llamados isómeros ópticos, son compuestos que poseen propiedades físicas y químicas casi idénticas. Se diferencian tampoco estructuralmente de todas las mediciones físicas que pueden efectuarse, solamente una que requiere de un instrumento especial y de un tipo excepcional de luz para poder distinguirlos. Ellos rotan en plano de luz polarizada en direcciones opuestas. También se conoce como la actividad óptica y se mide en un polarímetro. Separación de mezclas racémicas. La separación de un racemato en sus componentes, los enantiómeros puros, se llama una resolución quiral. Hay varios métodos, incluyendo el proceso de cristalización, el proceso de cromatografía y el uso de enzimas. La primera resolución exitosa de un racemato se realizó por el científico Louis Pasteur, que se separaron manualmente los cristales de un conglomerado. Resolución química. La resolución química consiste en la separación de los enantiómeros de la mezcla racémica mediante su conversión en una mezcla de diastereoisómeros. Para ello, la mezcla de enantiómeros se hace reaccionar con un compuesto quiral que recibe el nombre de un agente de resolución. Por ejemplo, supongamos que la mezcla racémica formada por el fenil y el etanol, obtenemos que el feniletalol se hace reaccionar con el ácido y se obtiene como resultado un fenilpropino único, es decir, una reacción de ácidos carboxílicos con alcoholes que proporciona ésteres, y que en este caso se obtendrá una mezcla de dos ésteres diastereoisómeros. La resolución de una mezcla racémica puede llevarse a cabo aprovechando la diferencia en las propiedades físicas o químicas de los diastereoisómeros. La resolución de mezclas racémicas se puede considerar el método clásico de obtención de productos enantioméricamente puros. El procedimiento consiste en la reacción de un compuesto quiral en su forma racémica con un agente de resolución homoquiral para dar como resultado dos diastereoisómeros separables, que se tratan después de forma independiente, liberando los dos enantiómeros iniciales. El agente de resolución puede recuperar al final del proceso.